Perdón, voy a poner a grabar. Ahí sí. Habíamos dicho entonces que estamos todavía viendo qué actos son enajenación y qué actos no son enajenación. Y ya revisamos, bueno, por supuesto que están estas dos formas de entender la enajenación, como enajenación en sentido amplio, es decir, constituir un derecho real, además de transferir el dominio, y la noción más restrictiva que se refiere a únicamente la transferencia del dominio, ¿ya? Dijimos que hay argumentos a favor de una y otra. Y en base a esta discusión, luego revisamos algunos supuestos para ver si eran enajenación o no, y vimos en concreto la hipoteca, que dijimos que no era enajenación en sentido estricto, pero sí era enajenación en sentido amplio, y luego vimos la adjudicación entre comuneros, ya que dijimos que no era adjudicación. ¿Alguna pregunta o duda que quedó desde la mañana? Ya, entonces, vamos a continuar con los casos, ¿cierto? Y nos vamos a preguntar a continuación si es que la compraventa es o no enajenación. Matías, ¿estás ahí? Sí, profesora, acá estoy. Ya, Matías, qué bueno. Matías, ¿la compraventa es enajenación? No estuve en la clase de la mañana, profesora. ¿Me podría por lo menos dar una pista de qué es enajenación? Y le respondo si es o no. Enajenar significa, por ahora nos da lo mismo si es sentido amplio o sentido restringido, da lo mismo. ¿La compraventa transfiere el dominio, Matías? Sí. Sí. Sí, profesora. ¿Te parece a ti que hemos venido nosotros revisando desde el principio del curso? ¿Que transfiere dominio en la compraventa? Sí. Sí, fantástico, ya. Diego, ¿estás por ahí? Sí, profesora. ¿Qué te parece la respuesta de Matías de que la compraventa transfiere el dominio? De que es correcto. Transfiere el dominio a la compraventa, también como la donación o la permutación. Transfiere el dominio, ya, perfecto. Sigrid, ¿estás ahí? Aquí estoy. La respuesta de Matías está mala. ¿Por qué? No. ¿Aló? Que es incorrecta la respuesta de Matías. Que no está dentro de lo del 1464. Ya, antes de entrar al 1464, ¿la compraventa transfiere el dominio? No. No, lo hemos venido reiterando, pero hasta el cansancio. Les pido, por favor, no se olviden de esto, porque esto es la base, una de las bases del derecho civil patrimonial chileno. La compraventa no transfiere el dominio. Matías, ¿la compraventa tiene un efecto personal o real? Pero, ¿sabes qué? ¿Me puedes esperar un poquito? Que hay problemas en mi casa y hay alguien gritando súper fuerte y eso como que saco el tema. Ya, ni un problema. Después, de unos 5 minutos más, le respondo todas las preguntas, pero justo ahora como que... Perfecto, ningún problema. Te vamos a pedir ayuda más adelante con otro tema que también es muy interesante. Sigrid, ya que tú nos contestaste, la compraventa entonces no transfiere el dominio, ya está correcto. ¿La compraventa tiene un efecto personal o real, Sigrid? Personal. Personal, exactamente. No transfiere el dominio, sino sería real. Solamente da origen a obligaciones, a derechos personales, ¿ya? Y Sigrid, en este contexto, ¿la compraventa cabría dentro del 1464? No. En principio no, exactamente. Entonces, frente a la pregunta, si la compraventa de cosas enumeradas en el 1464 adolece de objeto ilícito o no, ¿cuál sería la respuesta inicial, Sigrid? Ay, disculpe, profe, que se me quedé pegada. Tú me dijiste que la compraventa no es enajenación, no transfiere el dominio, ¿verdad? Ya, entonces en una primera lectura, ¿la compraventa de las cosas enumeradas en el 1464 adolecerían de objeto ilícito? No. No, exactamente. Entonces, en una primera lectura, vamos a revisar que esto requiere de un análisis un poco más extenso, pero en la primera lectura, nosotros deberíamos decir que la compraventa de las cosas enumeradas
en el 1464 no adolece de objeto ilícito, ¿ya? Esa es una primera lectura, ¿ya? Pero no obstante, hay un, no obstante, o sea, eso sería correcto, salvo que solo tuviéramos el 1464, ¿ya? Pero adicionalmente, además del 1464, nos encontramos con lo siguiente, ¿verdad? El artículo 1810, que dice así, dice, pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley, ¿ya? Entonces, si solo tuviéramos el 1464, la compra-venta de cualquiera de las cosas que están acá no adolecería de objeto ilícito, ¿ya? Pero en cambio, tenemos el 1810. Y el 1810, lo reitero, dice, pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley, ¿ya? Entonces, Alessandro y Somarriba dicen, no obstante el artículo 1464, tenemos el 1810. Y a partir de 1810, es que igual nomás la venta de las cosas enumeradas en el 1464 adolecería de objeto ilícito. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, entonces el 1810 dice como lo contrario al 1464. No, mira, ¿No? el 1464 dice que si el acto que yo quiero realizar respecto a una de estas cosas es enajenación, adolece de objeto ilícito. ¿Ya? Por lo tanto, hasta aquí, nosotros sabemos que la compraventa no es enajenación y por lo tanto, si solo tuviéramos el artículo 1464, no adolecería de objeto ilícito. ¿Ya? Pero el 1810 nos dice lo siguiente, dice, pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por ley. ¿Está realmente contradiciendo el 1464? Ah, lo está complementando, de cierta forma. ¿No? ¿Vas complementando lo que está haciendo? ¿Reafirmando? No, pues, porque reafirmando sería si es que el 1464 me dijera no puedes vender estas cosas, ¿cierto? Y no lo dice. ¿Qué está haciendo el 1810? No está contradiciéndolo, pero está haciendo, ¿qué cosa? ¿Qué está haciendo? Está agregando algo, ¿cierto? ¿Que pueden venderse ciertas cosas? ¿O no? Dice, pueden venderse todas las cosas corporales e incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando revisaron la clasificación de las normas jurídicas? Y vieron esa clasificación entre normas imperativas, permisivas y prohibitivas. ¿Se acuerdan de eso? El 1810, ¿a qué corresponde? ¿Es una norma permisiva? La norma prohibitiva. ¿Por qué? Porque... ¿Cuáles eran las prohibitivas? Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué? ¿Cuáles eran las normas prohibitivas? ¿Se acuerdan? Si tuvieron el curso conmigo, creo que la guía de trabajo yo les puse precisamente en 1810. Y les dije, esto les va a servir para el resto del curso, del derecho civil. ¿Por qué el 1810 es prohibitivo? Porque manda o no manda a hacer algo. Ya prohíbe, o sea, impide hacer algo, pero las prohibitivas, ¿en qué se diferenciaban las prohibitivas de las imperativas de requisito? ¿Alguien se acuerda? Incluso, si estuvieron conmigo, vimos ejemplos de prohibitivas y ejemplos de imperativas de requisito. ¿Alguien se acuerda de la diferencia? Miren, la diferencia es que las prohibitivas no admiten ninguna excepción. En cambio, o sea, como dice la definición tradicional, las normas prohibitivas prohíben o impiden la realización de un acto bajo todo respecto a circunstancias. No se puede nomás, no hay ninguna excepción. En cambio, las imperativas de requisito lo permiten, pero cumpliendo ciertos requisitos, ¿ya? Por ejemplo,
no puedes realizarlo salvo que tanto. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Por favor, yo les pedí ayer que le tomaran una foto a los casos de objeto ilícito, ¿cierto? Entonces, volvamos a la situación de la compraventa. Estamos viendo si la compraventa de las cosas enumeradas en el 1464 adolecen de objeto ilícito o no. Y nosotros dijimos que si nosotros solo tuviéramos el 1464, la respuesta sería, sin dudar, no. ¿Ya? Pero tenemos el 1810, que está prohibiendo las ventas de cosas cuya enajenación es prohibida por ley. ¿Ya? O sea, me está agregando un caso adicional. Entonces, es verdad, dicen Alessandro y Somarriba, que la compraventa de una cosa enumerada por el 1464 no adolece de objeto ilícito por el 1464, pero sí adolece de objeto ilícito por otra causal. Recuerden ustedes que las causales de ilicitud son las siguientes. Son las que aparecen ahí, ¿verdad? Yo les pedí que mantuvieran en la mente la lista. ¿Cuál sería la causal de objeto ilícito? Profesora, ¿podría ser la letra G? Exactamente. Los contratos prohibidos por las leyes. Entonces, Alessandro y Somarriba dicen, es verdad que la compraventa de las cosas enumeradas en el 1464 no adolecen objeto ilícito por la causal del 1464. O sea, no, se nos fue la letra C, ¿cierto? Pero no significa que no pueda concurrir otra causal de objeto ilícito. Y en particular dicen, efectivamente, aquí hay objeto ilícito no por el 1464, sino que por el 1810, ¿ya? Y que es un contrato prohibido por la ley. ¿Dudas sobre esta argumentación? ¿Dudas sobre esta argumentación? ¿Les quedó a todos claro? Porque esto de verdad es de las cosas... Profe, a mí no me quedó claro. A mí no me quedó claro, profe. Yeah. Matías, estamos viendo qué actos jurídicos quedan comprendidos en la voz de enajenación. ¿Ya? Ya. Y nosotros ya dijimos que la compra-venta no es enajenación. Esto lo venimos diciendo de hace muchas semanas atrás. Por lo tanto, si solo tuviéramos el 1464, Matías, la compraventa de estas cosas que están acá, ¿adolecerían de objeto ilícito? Sí, pues ahí sí podría. Ya, o sea, ¿pero adolecerían de objeto ilícito? ¿La compraventa de estas cosas que están acá? No, no podría. No, no adolecería de objeto ilícito, ¿ya? Y esa fue una primera lectura que se le dio a esta cuestión. Ya. Hasta llegaron Alessandro y Somarriba y dijeron, igual nomás adolece de objeto ilícito, pero no por el 1464, sino que por otra causal de objeto ilícito. ¿Por qué? Porque tenemos el 1810. Y el 1810 prohíbe la venta de estas cosas que están acá. Entonces, lo que nos dice Alessandro Somarriba es verdad que dentro de las causales de objeto ilícito, ¿tú, Matías, viniste ayer a clase? Sí, profesora. Y la semana pasada también. También. Ya, entonces tenemos claro que en Chile, para que algo sea objeto ilícito, tiene que caber en una listita que nos da el legislador, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, Alessandro y Somarriba nos dicen, es verdad que no adolece de objeto ilícito por el 1464, que es lo que está en la letra C, pero sí adolece de objeto ilícito por otra causal, que es la letra G. Es la letra G. Ahí me calzó todo, profesor. Ahí sí entendí. ¿Y por qué ley? Bueno, lo prohíbe el 1810. ¿Sí? Sí, sí. Ya, ¿hasta aquí alguna duda? Porque esto de verdad es importante y siempre se pregunta. Todo lo que estamos viendo el día de hoy es súper importante y prefiero que nos detengamos en esto y que otras cuestiones ustedes las vean solo. Pero en 1464 necesitamos entenderlo súper bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ya. Y esta tesis, ¿verdad?, de Alessandro y Somarriba, por supuesto, rigió durante mucho tiempo, hasta que llegó otro caballero que se llama Eugenio Velasco, ¿ya? Y Velasco dice, ojo, la respuesta es depende, ¿ya? Nadia, ¿estás por ahí? Sí, profesora. Ya, Nadia, mira el 1810, ¿ya?
Ahora vamos a ir a la otra tesis, la de Eugenio Velasco, la que vino después. En 1810 dijimos que era una norma ¿de qué tipo? Prohibitiva, imperativa requisito, imperativa o permisiva. Dijimos que era prohibitiva. Era prohibitiva. Y por lo tanto, solo, o sea, es decir, prohíbe bajo todo respecto a circunstancia la realización de un acto, ¿cierto, Nadia? Sí. Ya. Teniendo eso como contexto, volvamos al 1464, ¿ya? Eugenio Velasco dice, aplicamos el 1810 al 1464, y Eugenio Velasco dice, depende. Miremos numeral por numeral para ver respecto de cuál de ellos podemos aplicar en 1810 y cuál no, ¿ya? Y el 1810, como es norma prohibitiva, solamente se la podemos aplicar a alguna disposición prohibitiva. Nadia, ¿estamos claros hasta aquí? Sí, creo que sí. Vamos al número 1, dice. Las cosas que no están en el comercio. ¿El código me da alguna excepción o dice no se puede nomás? No da ninguna excepción. Ya, entonces el número 1, ¿es imperativa, perdón, es prohibitiva o imperativa requisito? Es prohibitiva. Muy bien, ¿le podemos aplicar en 1810? Sí. Sí. Vamos al segundo, dice, de los derechos o privilegios que no puedan transferirse a otra persona. ¿Qué es eso? ¿Prohibitiva o imperativa requisito? ¿Me da alguna posibilidad de realizar el acto o me dice no se puede nomás? Ay, no sé, ahí me quedó la duda. Dice, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Me dice, salvo algo, o tienes que hacer algo para que se pueda, o no se puede nomás. Me da la impresión que es prohibitiva. Prohibitiva. Muy bien, no me da ninguna excepción. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. ¿Imperativa requisito o prohibitiva? Imperativa de requisito. Muy bien. 4. De especies cuya propiedad se litiga, el permiso del juez que conoce el litigio. ¿Qué es eso? ¿Me da alguna posibilidad de realizar el acto o me dice no hay excepción? Con el permiso del juez se podría hacer. Entonces, ¿qué tipo de norma es? De requisito. Imperativa requisito, exactamente. Entonces, Nadia, ¿a cuál numeral le puedo aplicar el 1810? ¿Sería solamente al 1 y al 2? Exactamente, solamente al 1 y el 2. Entonces, Eugenio Velasco lo que dice es lo siguiente. Dice, la teoría de Alessandro Somarriba es correcta solo respecto del 1 y el 2, porque el 3 y el 4 no son normas prohibitivas, son imperativas de requisito, y por lo tanto, yo no le puedo aplicar el 1810. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien le quedó alguna duda hasta acá? ¿No? Ya, entonces, en resumen, si nosotros solo tuviéramos el 1464, frente a la pregunta, ¿la compraventa de cosas que se encuentran numeradas en 1464 adolece de objeto ilícito o no? La respuesta sería no, porque la compraventa no es enajenación, ¿ya? No obstante, luego, Alessandro y Somarriba dicen, aunque por el 1464 no adolezcan de objeto ilícito, igual nomás adolecen de objeto ilícito estas compraventas, no por el 1464, sino que porque es un contrato prohibido por ley, o sea, otra causal de objeto ilícito. Y, por lo tanto, ¿cuál es la norma que lo prohíbe? En 1810. En ese sentido, Alessandro y Somarriba lo que dirían es, en el fondo, la cadena de normas para fundamentar la nulidad absoluta por objeto ilícito sería 1466, 1810 y 1464. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Y después surgió otro caballero que era Eugenio Velasco Letelier, quien nos va a decir, aquí la tesis de Alessandro y Somarriba es correcta, pero respecto solo de dos numerales, del 1 y el 2, ¿verdad? Entonces, la compraventa de cosas enumeradas en el 1464, número 1 y 2, adolece de objeto ilícito porque es un contrato prohibido por la ley, ¿cierto? Porque 1810 es una norma prohibitiva y yo la puedo aplicar solo a normas prohibitivas, o sea, 1 y 2.
Y por lo tanto, la compraventa de las cosas enumeradas en el 3 y en el 4, de acuerdo a Eugenio Velasco, no adolecen de objeto ilícito porque no es enajenación y tampoco se le puede aplicar en 1810. ¿Comentarios o dudas? ¿Alguien se quedó con alguna duda de esto? ¿No? Ya, entonces, a ver, Gabriela, ¿estás ahí? Profesora, ¿sí? Ya, Gabriela, ¿te quedó claro lo que estábamos viendo? Sí, ¿Con alguna duda? no creo que me quedó claro. Y yo te pregunto, por ejemplo, en el examen, las cosas, la compraventa de cosas enumeradas en el 1464, ¿adolecen de objeto ilícito? ¿Cuál va a ser la respuesta? Depende. Depende, ¿de qué? ¿Hay una sola respuesta o hay más de una respuesta? Hay más. A ver, respecto, si nosotros vemos el 1464, ¿la duda se presenta respecto de todos los numerales o respecto a alguno? De algunos. ¿Cuáles? El 3 y el 4. El 3 y el 4, exactamente. Entonces, si yo te pregunto, en un examen, las cosas, la compraventa de cosas enumeradas en el 1464, ¿adolecen de objeto ilícito o no? ¿Cuál es la primera distinción que vas a hacer? No, porque la compraventa no es enajenación. Ya, pero más allá de eso, porque sabemos que tenemos 1810, ¿cuál es la primera distinción que me vas a hacer mirando estas normas? Y la respuesta depende, es correcta, pero depende de si está prohibido o no por la ley. Ya, exactamente. Y respecto de cuáles están prohibidos por la ley, ¿estamos seguros? 1 y 2. 1 y 2. ¿Y en el 3 y el 4? El 3 y el 4 tienen excepciones. Ya, y por lo tanto, en el 3 y el 4, ¿hay una sola respuesta o hay más de una respuesta? Hay más. Ya, exactamente. Entonces, resumen, frente a la pregunta, ¿la compraventa de cosas enumeradas en 1464 adolece objeto ilícito o no? Aquí la respuesta es depende. Respecto del 1 y el 2, no hay duda de que sí adolece objeto ilícito. Y en cambio, respecto del 3 y el 4, hay duda. Aquí Alessandri dice que no, y Eugenio Velasco Letelier, perdón, Alessandri dice que sí adolece objeto ilícito y Eugenio Velasco Letelier dice que no adolece objeto ilícito. ¿Alguien quedó con alguna duda de esto? ¿Quedó súper claro? Sí, profesora. Ya, vamos al último negocio jurídico de esta primera parte. Estamos indagando. Después les voy a mandar el PowerPoint de que van a tener este texto con ustedes. Vamos al último supuesto, ¿cierto? Ya revisamos qué es enajenación en general. Revisamos si la hipoteca es enajenación o no. Dijimos en sentido amplio sí, en sentido restringido no. Revisamos la adjudicación entre comuneros, que dijimos que de ninguna manera es enajenación. Revisamos la compraventa y dijimos que nunca es enajenación, pero que la compraventa de alguna de las cosas enumeradas en el 1464 se discute si es adolescente objeto ilícito o no. Y llegamos a la promesa de compraventa. Y este es el último del estudio de esta expresión enajenación. ¿Ya? Entonces, voluntario. Javiera, ¿estás ahí? ¿Javiera? ¿Sí, profe? Ya, Javiera. Léenos el 1554, por favor. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurra a las circunstancias siguientes. Primero, que la promesa conste por escrito. Segundo, que el contrato prometido no sea de aquello que las leyes declaran ineficaces. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Y cuarto, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo estas circunstancias, habrá lugar a lo provenido en el artículo precedente.
Muchas gracias, Javiera. ¿Se acuerdan que esta pregunta se las puse para prueba también cuando revisamos clasificación del negocio jurídico? Ahora nos va a importar también. Javiera, si yo te pregunto, ¿la promesa de compraventa de alguna de las cosas enumeradas en el 1464 adolece de objeto ilícito o no? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Con cuál de los requisitos nos servirá para responder esa pregunta? Aquí la norma me da 4 requisitos. ¿En cuál de estos requisitos nos tenemos que quedar para responder la pregunta? Profesora, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta original es, la promesa de compra-venta de una cosa que se encuentra numerada en el artículo 1464, ¿adolece de objeto ilícito o no? ¿Ya? Y la norma que nos sirve para responder esto es el 1464. Recuerden ustedes que la promesa de compra-venta, aquí en este caso yo prometo celebrar un negocio futuro. Ya, por ejemplo, como habíamos hablado con anterioridad, yo quiero comprar una casa, por ejemplo, obviamente no tengo la plata, entonces, mientras el banco me da el crédito hipotecario, celebro una promesa de compra-venta con el vendedor, ¿ya? Y nos prometemos que yo le voy a comprar y él me va a vender la casa tanto, una vez que el banco me otorgue el crédito. Y tenemos la condición. Recuerden que para que haya promesa tiene que haber una condición, ¿ya? Y le podemos agregar un plazo, ¿verdad? Que no puede extenderse de más allá de 3 meses desde la celebración de la compra. ¿Sí? Hay un contrato de promesa y después el contrato prometido es la compraventa, ¿ya? Entonces la pregunta original es, ¿puedo yo prometer comprar o vender alguna cosa de las enumeradas en el 1464? Y acá el 1554 me da unos requisitos. ¿Con cuál de estos requisitos me tengo que quedar para responder esta pregunta? Javiera, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál de los requisitos es relevante? ¿Podría ser el segundo? Que no sea aquello que las leyes declaren ineficaces. Dice, en el fondo, requisito para la promesa de compraventa, que el contrato prometido no adolezca de un vicio de nulidad. ¿Ya? Entonces, Javiera, ¿puedo yo, la compraventa de una cosa enumerada en el 1464, adolece objeto ilícito o no? ¿O pueden prometer venderse cosas enumeradas en el 1464? No, no se puede. No se puede. Así nomás. ¿Qué dijimos de la compraventa hace un ratito atrás? ¿Pueden venderse las cosas del 1464? ¿Alguien puede ayudar a Javiera? Según Somarriba, Alessandra y Somarriba, no. Según la otra visión, que era el 3 y el 4, dependía del 1810. Ya, entonces la respuesta primero es depende, ¿cierto? Respecto de 1 y 2, estamos claros que no se puede, ¿cierto? Y por lo tanto el contrato ahí sería ineficaz. Y por lo tanto no se puede prometer vender o comprar eso. En cambio, respecto del 3 y el 4, se discute. ¿Le quedó claro o quedó alguna duda respecto a la promesa de compraventa? Lo que nos dice la norma es que yo puedo prometer celebrar un contrato de compraventa siempre que esa compraventa no adolezca de un vicio de nulidad, ¿ya? Y la compraventa de las cosas del 1464, aquí se discute si adolece o no un vicio de nulidad. Respecto del 1 y 2, estamos claros que adolece del vicio y por lo tanto no puedo prometer venderlo. En cambio, respecto del 3 y el 4, se discute si adolece o no de un vicio de nulidad y por lo tanto aquí la respuesta dependerá de la tesis que nosotros adhiramos. ¿A alguien le quedó alguna duda respecto a la promesa? ¿Quedó claro o alguien quedó con alguna duda? No, profesor. Ya, si tienen alguna duda, por favor, lo dicen ahora porque de verdad, como les digo, la materia objeto ilícito, que espero terminarla hoy, es muy importante y es probablemente lo más complicado quizás
o sea, dentro del nivel de dificultad, si entienden esto, bueno, pueden entender cualquier cosa del derecho civil. Ya, terminamos de revisar entonces el encabezado, si volvemos a nuestro famoso 1464, aquí está. Estamos revisando el encabezado y este ya lo terminamos de ver, ¿ya? Ya revisamos qué se entiende por enajenación. Lo que nos queda por ver ahora es lo siguiente. El 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Vamos a los numerales del 1464. La verdad es que el número 1 no admite, no tiene mayor inconveniente. Dice, de las cosas que no están en el comercio, ¿ya? Esto nosotros ya lo revisamos porque dijimos que, a propósito de la existencia del objeto, el objeto tenía que ser comerciable. Entonces aquí, la verdad es que el código está reiterando algo que ya sabemos. Es decir, desde el punto de vista de la existencia del objeto, dijimos que el objeto tenía que ser comerciable, ¿ya? Y acá el código no me está agregando nada nuevo. Por supuesto que se produce esta un poco dicotomía, porque el código por una parte me dice, si es que la cosa es incomerciable, bueno, afecta a la existencia del objeto, pero además es ilícito. Entonces está contradiciendo, porque o no existe o es ilícito, ¿verdad? Pero lo regula a propósito de los dos aspectos. Y bueno, por supuesto que la doctrina dice acá, realmente no es que la cosa no exista, sino que es ilícita, ¿ya? Y aquí, por favor, vuelvan a estudiar las cosas incomerciables que ya revisamos hace un tiempo atrás. Segundo caso, dice los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Aquí estamos hablando de los derechos personalísimos. Por ejemplo, el derecho a una pensión de alimentos, ¿ya? O a pedir alimentos. El derecho de petición de alimentos no es un derecho que se pueda transferir, un derecho personalísimo. Yo no le puedo vender a otro mi pensión, ¿ya? O decir, mira, yo pacto contigo que te paso mi pensión de alimentos y tú me das este beneficio, ¿ya? No se puede pactar respecto de los alimentos. Otra cosa es que una vez que ya los alimentos están devengados y el tipo se atrasó en pagar la pensión, bueno, puedo perdonarlos, pero en ningún caso mientras estén pendientes, son transferibles. Derecho a uso y habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al tercero. Dice, de las cosas embargadas por decreto judicial, salvo autorización judicial o consentimiento del acreedor, ¿ya? Ya dijimos que estamos en el 3 y el 4. El 3 y el 4 dijimos que son normas imperativas de requisito y por lo tanto aquí hay algunas excepciones que nos admite el legislador. Por lo tanto, si yo vendo una cosa embargada por decreto judicial con el consentimiento del acreedor o con la autorización judicial, ahí tampoco va a haber objeto ilícito, ¿ya? La duda se presenta cuando quiero vender una cosa que está embargada por decreto judicial, pero lo hago sin la autorización del juez y sin el consentimiento del acreedor, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? Ya, entonces respecto de este numeral tenemos que ver básicamente dos cosas importantes y una tercera que la vamos a revisar ahora, pero la vamos a volver a ver el próximo año en Derecho de Bienes. Primero, ¿qué se entiende por embargo? ¿Cuándo la cosa está embargada? Y eso es importante determinarlo porque solamente si la cosa está embargada, la compraventa de esta cosa se discutirá su licitud, ¿ya? Porque si la cosa entendemos que hay un acto que no es embargo, entonces no se va a discutir su licitud, ¿ya? Y dentro del concepto de embargo hay de nuevo dos tesis, ¿cierto? Una tesis que dice que la cosa se va a entender embargada para efectos del 1464 solo cuando concurra el receptor y efectivamente realice trabe embargo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues se decreta el embargo, el receptor va en el caso, por ejemplo, al domicilio del deudor, dice yo trago embargo respecto de este mueble, ¿ya? Aquí en este caso, no sé si le ha tocado revisar temas de embargo, el dueño de la cosa queda como un depositario provisional, ¿ya? Pero las cosas quedan, o sea, no es que el receptor se lleve las cosas, eso es como una caricatura. Las cosas quedan en el domicilio del deudor, pero quedan trabadas en embargo, ¿ya? Y esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es entender
que la palabra embargo, acá, en el 1464, no solo se refiere a este embargo, al acto por el cual el receptor va y traba el embargo, sino que también a cualquier medida precautoria. No sé si han visto las medidas precautorias en derecho procesal. No sé si las han visto. Sí, profe. Sí. Ah, ya, genial. Entonces, ¿cuáles son las medidas precautorias que nos interesan en el 290? Que son las siguientes: el secuestro de la cosa, el nombramiento de uno más interventores, la retención de bienes determinados y la prohibición de celebrar actos y contratos. Y por lo tanto, de acuerdo a una tesis más amplia, comprende que se va a entender embargada y por lo tanto va a adolecer de objeto ilícito no solo cuando vaya el receptor a la casa y realice la traba de embargo, sino que también cuando un tribunal hubiera decretado cualquier medida preventiva del 290. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Ya, eso, por supuesto, bueno, eso es así, esta discusión está así, pero también nos genera un conflicto, que es el siguiente. Miren, si nosotros entendemos que embargo es en sentido amplio, va a significar lo siguiente, que la norma del 1464 quedaría así. Hay un objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, entendiéndose por embargo el secuestro de la cosa, el nombramiento de un interventor, la retención de bienes y la prohibición de celebrar acto o contrato. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el problema? Que dentro del número 4 se podría prohibir por el tribunal la celebración de negocios jurídicos que ni por ninguna manera se consideren enajenación, porque recuerden que estamos dentro del 1464. O sea, por ejemplo, si se prohíbe la celebración de un arrendamiento, choca totalmente con el encabezado. O sea, si entendemos que el 290 está incorporado en el 3, cualquier acto, ¿verdad?, que no sea enajenación, chocaría con la expresión enajenación. Y aquí, por supuesto que, de nuevo, Eugenio Velasco advierte esto y dice: si entendemos que la voz embargo es en un sentido amplio, es posible que se presente, no siempre, pero es posible que se presente una contradicción entre el número 4 y el encabezado, porque hay actos que se puede prohibir decretar, ¿verdad?, pero que en caso alguno pueden ser considerados como enajenación. Ni siquiera en sentido amplio, porque ni siquiera significa la constitución de un derecho real, como por ejemplo el arrendamiento o el comodato. ¿Ya? Y para este caso, en particular el profesor, Eugenio Velasco dice acá, primaría el 290. ¿Comentarios, dudas o consultas? Profesora, yo no entendí bien lo último que estaba explicando. Revisando cada uno de los numerales del 1464, ¿sí? Respecto del primero y el segundo, la verdad es que no hay mucha problemática. Pero cuando llegamos al número 3, que nos está diciendo, vamos a la norma, ya, aquí puse solamente para que vean la norma, olvídense de lo que dice arriba, ¿ya? Cuando llegamos al número 3 nos tenemos que preguntar qué se entiende por embargo, ¿ya? ¿Cuándo la cosa está embargada para el 1464? Y eso es importante determinar porque si es que un acto no constituye embargo, entonces no adolecerá de objeto ilícito. Pero si constituye embargo, si yo quiero realizar un acto respecto de esa cosa, adolecerá de objeto ilícito. Nadia, tú habías preguntado, ¿no? Sí. Ya, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, ahí lo entendí, esa parte la entiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué es embargo? Porque solamente cuando esté embargada voy a tener problemas para realizar el acto. ¿Ya?
Y acá hay de nuevo dos posibles respuestas. De acuerdo a una primera respuesta, la palabra embargo acá significa probablemente lo que todos conocemos como embargo, que es ese acto por el cual el receptor va a tu casa y finalmente dice, quedan bajo embargo este mueble, no sé, pues esta silla, este computador, etcétera, 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 ¿ya? Y en ese caso, por supuesto que hay un instrumento en el cual hay un inventario y se dice, estas cuestiones quedan bajo embargo, ¿ya? Y el dueño de la cosa no es que se las quiten, esa es una cosa como de las películas, sino que él se queda con las cosas, no pierde el dominio todavía, o sea, después capaz que lo pierda si es que no paga y le rematan las cosas, pero él sigue siendo el dueño de las cosas, pero queda como depositario de las cosas. Nadia, ¿hasta ahí estamos claros? Sí. Esta es una posible interpretación de la palabra embargo. Obviamente, esa es la que más le conviene al deudor, ¿ya? Pero luego hay otra posible interpretación que es más proteccionista con el acreedor. Y dice, la palabra embargo acá no significa solo cuando el receptor va a tu casa y realiza este acto, sino que también se va a entender que las cosas están embargadas cuando respecto de ellas se hubiera decretado cualquier medida precautoria del 290 del CPC. Nadia, ¿ahí estamos bien? Sí. El problema de esa segunda interpretación, de la interpretación en sentido amplio, que el 290, y aquí vamos a volver a nuestra lámina que estábamos viendo, que el 290 incluye la posibilidad de de prohibir ciertos actos que en ningún caso pueden constituir enajenación, ¿ya? Por ejemplo, el 290 dice, son, medidas precautorias, dice el secuestro de la cosa, el nombramiento de unos más interventores, la retención, pero dice la prohibición de celebrar actos o contratos. Y por lo tanto, aquí, por ejemplo, si es que se prohíbe la celebración de un arrendamiento, es una medida precautoria del 290. Pero si yo digo que se entiende esa prohibición de celebrar un arrendamiento, se entiende que es embargo para esta palabrita que está acá, o sea, para el número 3, chocaría o colisionaría con el encabezado, porque para el encabezado me exige que haya enajenación. En cambio, si yo incorporo todo el 290 en el número 3, podría incorporar actos que nunca van a ser enajenación. No sé si por ahí se entendió, Nadia. Sí, por ahí me quedó más claro. Pero, ¿más claro o claro? Porque lo podemos volver a revisar. No, sí, ahí me quedó claro. Por favor, con toda confianza, yo sé que esta materia es complicada, entonces con toda confianza, conversemos si es que alguien quedó con alguna duda. No importa si lo vemos 3, 4 veces, da lo mismo, pero esto es importante que lo tengamos claro. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? Ya, después tenemos, ya, esto como les digo, se los voy a mandar para que no tengan, para que les quede súper, súper claro, no tengan que estar anotando como loco. Aquí está lo mismo que estábamos mirando. Ya, después, pregunta. Las enajenaciones forzadas, ya, volvamos al 1464, nuestra norma madre, que está aquí. Olvídense de nuevo lo que dice arriba, solamente puse esta lámina para que veamos la norma, ¿ya? Pregunta. ¿Hay objeto ilícito en la enajenación forzada de alguna de las cosas del 1464? O sea, por ejemplo, aquí ya no estamos en el caso en que una parte quiere vender una cosa embargada, sino que, por ejemplo, había una cosa embargada y se trabó otro embargo. Podría, por ejemplo, un tribunal enajenar, o sea, sacar a remate una cosa que está previamente embargada. Imaginémonos que tenemos 2 embargos. Entonces, ¿adolecería esa enajenación de objeto ilícito o bien solamente alcanza a los actos que realizan las personas sin intervención judicial? ¿Se entiende la pregunta? ¿Alguien quedó con duda de la pregunta? La pregunta es si es que
la enajenación forzada, o sea, sin el consentimiento del deudor, que obviamente le fueron a rematar las cosas. De alguna de las cosas que están en el 1464, ¿adolece de objeto ilícito o no? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Alguien tiene dudas respecto a la pregunta? Bueno, para esa pregunta no hay una sola respuesta. De nuevo, tenemos dos posturas. Y acá tenemos una norma, aquí está, que es el 528 del CPC. Dice, cuando la acción del segundo acreedor se deduzca ante diverso tribunal, podrá pedir, se dirige a oficio al que esté conociendo de la primera ejecución, para que retenga de los bienes realizados la cuota que proporcionalmente corresponda a dicho acreedor. Si existe depositario en la primera ejecución, no valdrá el nombramiento de las otras ejecuciones. El ejecutante, que a sabiendas de existir depositario, o no pudiendo menos que saberlo, hace retirar las especies embargadas en la segunda ejecución por el nuevo depositario. Será sancionado con las penas asignadas al delito de estafa. Entonces, con base a esta norma, de nuevo, no hay respuesta definitiva o unitaria respecto a si las enajenaciones forzadas de alguna de las cosas enumeradas en el 1464 adolece objeto ilícito o no. La mayoría de la doctrina entiende que no hay objeto ilícito, porque precisamente el 528 reconoce la posibilidad del reembargo. Y si reconoce la posibilidad del reembargo, o sea, un embargo es una cosa ya embargada, es porque, por supuesto, no sería conducente a objeto ilícito, sino no reconocería la posibilidad, ¿ya? Y por lo tanto, solamente 1464 se aplicaría a los negocios jurídicos de carácter voluntario. Y en cambio, una posición minoritaria, de nuevo, el señor Velasco nos dice que habría igual no más objeto ilícito porque el artículo 1464 no realiza ningún tipo de distinción. ¿Comentarios o dudas? Ya, y finalmente nos encontramos con el número 4, ¿verdad? Hay objeto ilícito, nos dice el número 4 del 1464, en la enajenación de las cosas, de las especies litigiosas, ¿verdad? Es decir, de las cosas, no me acuerdo cómo era exactamente el tenor literal, decía de las cosas cuya propiedad se litiga, ¿ya? Sin la autorización o permiso del juez. Entonces, por ejemplo, vamos a inventar que la Sigrid y Matías están en una disputa judicial, ¿ya? Y la Sigrid dice, por ejemplo, que, no sé, el computador tanto es de ella y Matías dice que el computador tanto es de él. Esa es una especie cuya propiedad se litiga y, por lo tanto, no puede enajenarse sin la autorización judicial, ¿verdad? Si se realiza con la autorización judicial, no adolecerá objeto ilícito, pero si se enajena sin la autorización judicial, adolecerá de objeto ilícito. ¿Comentarios o dudas? ¿Comentarios o dudas? Nos queda una última lámina por revisar para terminar la materia de objeto ilícito, que es esta, ¿ya? Y con esto terminamos, por lo tanto, la clase síncrona del día de hoy, que se refiere a la eventual licitud de las cláusulas de no enajenar, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Por ejemplo, yo le vendo a la Sigrid un computador, pero en la compraventa dejamos establecidos que la Sigrid no puede enajenar ese computador, que no se lo puede regalar a nadie, que no puede transferir el dominio de este computador, ¿ya? Esa es una cláusula de no enajenar. También puede ser, por ejemplo, que yo le regale el computador a la Sigrid, pero bajo el compromiso de que la Sigrid no lo enajene, ¿ya? ¿Dudas respecto de qué? Sí, Sigrid. Es como cuando los autos quedan en prenda.
es que hay la prenda es un derecho real, ¿ya? Ya, ¿se puede enajenar o no una cosa en prenda, Sigrid? Tú misma lo puedes responder con lo que vimos en la mañana. La prenda es un derecho real. ¿Puedo enajenar una cosa que está sometida a prenda? Depende. Depende, exactamente. Porque, por ejemplo, la constitución en prenda va a ser enajenación, si entendemos enajenación en sentido amplio, y no enajenación en sentido estricto, ¿cierto? Entonces, en el caso de, por ejemplo, si yo compro un auto en prenda, que obviamente son mucho más baratos, ¿qué pasa si después, no sé, alguien viene a reclamarme por el auto, el dueño real del auto, que vendría siendo, no sé, la automotora o quien se consiguió el préstamo y todo? ¿Qué pasaría con ese derecho? O sea, ¿podría yo tomar la posición de que la enajenación me beneficia a mí y yo quedarme con el auto? Es que mira, nosotros lo que pasa es que los derechos reales se imprimen en la cosa, por eso se llaman reales. Recuerden que real viene de cosa, ¿ya? Y los derechos reales pasan con la cosa a manos de quien esté. Entonces, me imagino que el caso es el siguiente. Por ejemplo, no sé, Matías le vende a la Nadia un auto, ¿ya? Y la Nadia le dice, te voy a pagar el precio en 10 cuotas. Algo así, ¿o no, Sigrid? Es que lo que pasa es que estaba mirando como autos, pero típicos, son muy baratos, muy nuevos, pero están con el tema de la prenda. Claro, pero la prenda está constituida en favor de otro acreedor, de un acreedor prendario. Claro. Por ejemplo, ya, tú quieres, la automotora vende autos, ¿o no? ¿Algo así? Sí, y yo se lo compro a un particular que lo está vendiendo en prenda. Que te dice, te vende el auto, pero está en prenda del 2000, no sé, 2015. Ya, claro. Es que mira, no es que lo venda en prenda, es que el auto tiene una prenda, ¿ya? Entonces, significa que esa persona a quien tú le vas a comprar el auto, probablemente se la compró a otro sujeto, ¿o no? A la automotora, o a alguien, ¿o no? Exactamente. Ya. Y entonces, la automotora dijo, mira, yo me quiero asegurar de que este tipo me va a pagar, y por lo tanto, vamos a asegurar el pago del precio y vamos a constituir una prenda respecto del auto. ¿Así? Sí, profe. Ya. Pasa lo mismo con los créditos hipotecarios. Cuando tú compras un departamento o una casa, obviamente el banco se quiere asegurar de que uno le va a pagar el dividendo, ¿cierto? Y en el fondo una gran seguridad es que el departamento o la casa quede bajo hipoteca, ¿ya? La hipoteca procede respecto a bienes inmuebles y la prenda respecto a bienes muebles. ¿Vamos bien hasta ahí, Sigrid? Sí, profe. Ya. Entonces, en el caso que tú me comentas, me imagino que el vendedor no ha pagado aún el precio. No, lo está vendiendo para deshacerse y recuperar algo. Claro. Entonces, porque, por ejemplo, si el deudor ya pagó todo el precio, entonces se puede, en ese caso, suprimir la prenda, ¿ya? Se puede alzar la prenda, ¿me entiendes? Pero, por lo que tú me comentas, si sigue en prenda, recuerden que la prenda es un negocio jurídico accesorio. O sea, se extingue la deuda principal. Si el vendedor hubiera extinguido la deuda principal, entonces probablemente tú podrías alzar la prenda o la hipoteca, ¿sí? En el caso que me comentas, pareciera ser que el deudor no ha pagado todavía toda la obligación. Entonces, si tú compras la cosa estando en prenda y este gallo, perdón, esta persona a quien tú le compras el auto, él recibe el precio que tú le pagas, ¿cierto? Pero si es que esta personaje no le paga la inmobiliaria o no extingue esa obligación, la automotora puede ejercer su derecho de acreedor prendario y te puede a ti quitar el auto. ¿Se entiende? Oh, sí, profe. Porque, como te decía, la prenda y la hipoteca son varias cosas. Nosotros vamos a ver que tiene una naturaleza muy curiosa porque son contratos accesorios, pero también son derechos reales. Y como son derechos reales, se imprimen en la cosa y persiguen a la cosa, aunque la cosa se vaya con quien sea. ¿Se entendió por ahí? Sí, profe. O entonces, cero aconsejable comprar algo en prenda que no lo van a pagar. Bueno, tú después tendrías que demandar al vendedor si es que el vendedor no paga, ¿no?
O sea, no es que quede totalmente en indefensión, pero obviamente igual es complicado. Sí, más atado. Claro. Entonces, ese es el punto. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. ¿Alguien quedó con alguna otra duda? Ya, entonces lo último que vamos a revisar el día de hoy es la validez de las cláusulas de no enajenar. O sea, por ejemplo, bueno, Sigrid, a propósito de lo que tú preguntabas, es posible, por ejemplo, bueno, yo compré un departamento con crédito hipotecario, entonces el crédito hipotecario, o sea, es posible que el acreedor se asegure por varias vías. Por supuesto que mi departamento está súper en hipoteca, ¿ya? Pero además, en el contrato que yo celebré con el banco, dice, y además, yo como compradora, o sea, como yo recibí el dinero, yo no puedo vender el departamento sin autorización del banco. Entonces, en ese caso, tenemos efectivamente la garantía de la hipoteca, pero también tenemos una cláusula no enajenar. ¿Se entiende? O sea, es posible que el acreedor se asegure, pero por todas las vías, ¿ya? Pero bueno, entonces la cláusula no enajenar es aquella por la cual se dice, mire, usted no puede enajenar esta cosa, ¿ya? No puede yo le vendo esto, pero usted no puede enajenarlo. Yo le regalo esta cosa, pero no puede enajenarlo. ¿Son válidas esas cláusulas en Chile? Y aquí hay casos en los cuales el legislador permite esas cláusulas y las declara lícitas, como son en el fideicomiso, en la donación y en el usufructo. Y hay otros casos en los cuales el legislador las prohíbe, como son el arrendamiento, la hipoteca, el censo y la cosa legada. ¿Ya? Entonces, si les parece, leamos estas normas para que simplemente tengamos una idea. A ver, Sigrid, ¿puedes leer tú el fideicomiso, el 751, Matías, que nos lea el 1432 de donación, la Nadia, que nos lea el 793 del usufructo, Gabriela, arrendamiento 1964, Javiera Galás, la hipoteca 2415, Diego el 2031 y la Paula el 1126. ¿Les parece? Solamente vamos a leer las normas entonces. Ya, Sigrid, parte tú con el 751. La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y transmitirse por causa de muerte, pero en uno y otro caso con el cargo de mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución bajo las mismas condiciones que antes. No será, sin embargo, enajenable entre vivos cuando el constituyente haya prohibido la enajenación, ni transmisible por testamento o ab intestato. Cuando el día prefijado para la restitución es el de la muerte del fiduciario, y en este segundo caso, si el fiduciario la enajena en vida, será siempre su muerte la que determine el día de la restitución. Ya, ahí vemos que el legislador lo permite. Matías, para la donación 1432, ¿qué nos dice? La resolución, recesión y revocación de que hablan los artículos anteriores no darán acción contra terceros poseedores, ni para la extinción de la hipoteca, servidumbres u otros derechos constituidos sobre las cosas donadas, sino en los siguientes casos. Numeral número 1. Cuando en escritura pública de la donación inscrita en el competente registro, si la calidad de las cosas donadas lo hubiera exigido, se ha prohibido al donatario enajenarlas o se ha expresado la condición. Hasta ahí nomás, ¿ven? Permite de nuevo la cláusula de no enajenar. Nadia, usufructo 793. El usufructuario puede dar en arriendo el usufructo o cederlo a quien quiera a título oneroso o gratuito. Cediendo el usufructo a un tercero, el cedente permanece siempre directamente responsable al propietario, pero no podrá el usufructuario arrendar ni ceder su usufructo si lo hubiese prohibido el constituyente, a menos que el propietario le releve de la prohibición. El usufructuario que contraviene a esta disposición perderá el derecho de usufructo. Gracias, Nadia. ¿Ven? Ahí dice de nuevo, si es que el constituyente lo prohibió, el constituyente del derecho de usufructo, no estamos hablando obviamente de un constituyente de los que vamos a votar en abril, lo prohibió, vale la cláusula de no enajenar. Ahora vamos a los casos en que se prohíbe la cláusula de no enajenar. Y aquí Gabriela nos iba a leer el arrendamiento, ¿verdad? 1964.
Gabriela. Yo lo leo, profesor, yo lo encontré. 1964, ¿verdad? El 1964, por favor. El pacto de no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga la cláusula de nulidad de la enajenación, no dará el derecho al arrendatario, sino para permanecer en el arriendo, hasta su terminación natural. Gracias. Ahora, mi computador se vuelve loco el mouse. La Javiera, por favor, la hipoteca, 2415. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario. Perfecto. El censo, entonces, Diego, 2031. Diego, a ver, Daniela Rodríguez. Ya, Javiera, cuéntanos, 2031. Profe, soy yo, Sigrid. Ah, perdón, Sigrid, es que no, de repente se vuelve loco mi mouse. Ya, Sigrid. No vale la constitución del censo el pacto de no enajenar la finca acensuada, ni otro alguno que imponga al censuario más cargas que la expresada en este título. Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Ya, ¿se fijan que aquí, por ejemplo, tenemos un contrato prohibido por ley? Dice, se tendrá por no escrita, nulo, ¿verdad? Aquí, claramente, si relacionamos la materia, hay un contrato no prohibido por ley. Y nos quedaba la cosa legada, creo que se lo pedimos a la Paula, ¿o no? Paula, sí, 1120. profesora. Ya, Paula, 1126. ¿Qué nos dice el 1126? Si se lega una cosa con calidad de no enajenarla y la enajenación no comprometiere ningún derecho de tercero, la cláusula de no enajenar se tendrá por no escrita. Ven, ahí hay casos, entonces hay 4 casos en los cuales el legislador dice esta cláusula no vale, ¿ya? Y otros 3 casos en los cuales la cláusula sí vale. Por supuesto, la pregunta es, ¿qué pasa en los demás casos? Porque, primero, hay muchos negocios jurídicos que no son ni arrendamiento, ni hipoteca, ni censo, etc. Y además tenemos todos los negocios jurídicos que pueden ser inventados por las partes. Recordemos que en Chile rige este principio de autonomía de la voluntad, que conduce también a la posibilidad de que las partes inventen negocios jurídicos, ¿verdad? Los negocios jurídicos atípicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? En los casos no regulados. Y aquí la doctrina no se encuentra conteste. Algunos autores dicen que estas cláusulas valen, ¿ya? O sea, cuando el legislador no dice nada expreso, las cláusulas valen, y por lo tanto, todos los casos en que se prohíbe son supuestos de excepción. Y como son excepciones, requieren de una interpretación restrictiva, ¿ya? ¿Cuál es el principio madre que se encuentra detrás de la permisión de estas cláusulas? Por supuesto, la autonomía de la voluntad. Si el legislador no lo prohibió, entonces las partes tienen plena autonomía para poder celebrar este tipo de pactos, ¿ya? Pero asimismo, como vamos a revisar nosotros el próximo año, cuando veamos derecho de bienes o derecho de dominio, vamos a revisar que del dominio se desprenden 3 facultades, al menos las tradicionales, que es el uso, el goce y la disposición, ¿ya? El uso, yo puedo utilizar la cosa sin detrimento. Por ejemplo, este código lo leo, ¿ya? Por el goce, yo percibo los frutos de la cosa. Bueno, caso más fácil, el árbol me hago dueña de las manzanas. Pero también puede ser frutos civiles. Por ejemplo, yo le arriendo este código a la Sigrid, ¿ya? Frutos civiles. Y por la disposición, en este caso yo puedo disponer material o jurídicamente. Material, lo corto en pedacito, el código. Jurídicamente lo enajeno. Entonces, ¿cuál es el argumento? Dice, bueno, si yo puedo desprenderme como dueña del uso y el goce, por ejemplo, arriendo el código, me desprendo del uso y goce y me quedo solo con la disposición, ¿por qué no va a ser posible que el titular se desprenda de la disposición? ¿Ya? Y asimismo, el artículo 53, número 3 del reglamento que rige el conservador de bienes raíces, permite la inscripción de pactos convencionales, ¿ya? Y dentro de esta expresión pactos convencionales, entienden estos autores que están las cláusulas de no enajenar. Y por el contrario, hay otros autores que dicen que no valen, porque dicen, mira, es verdad que te puedes desprender del uso y goce de la cosa, pero la disposición es intrínseca al dominio.
entonces la verdad es que no puedes desprenderte de la facultad de disponer, ¿ya? Y el artículo 53, número 3, aludido por la tesis anterior, solo se referirían a los casos expresamente permitidos por el legislador, o sea, fideicomiso, donación y usufructo. No hay consenso, probablemente una cláusula de no enajenar tenga mayor posibilidad de licitud en un tribunal si es que, por ejemplo, se establece en tiempos determinados, por 1 año, por 2 años, por ejemplo. Pero si es por un tiempo muy extenso o incluso ilimitado, es probable que el tribunal diga aquí hay un tema de certeza jurídica y, por lo tanto, no cabrá comprender que esta cláusula es válida. Pero sí cabe mencionar que todo esto es objeto de discusión. ¿Ya? ¿Comentarios o dudas que tengan? Observaciones, cualquier cosa que quieran decir. Ya hemos terminado la materia objeto ilícito. Cualquier duda que tengan, comentario que tengan. A ver, nosotros tenemos la prueba. Déjenme revisar. El 19 de noviembre, ¿o no? Ah, no, perdón. No. El 24 de noviembre. O sea, nos quedan, si entiendo bien, 1, 2, nos quedan 2 semanas todavía de materia para la prueba. Entonces, eso, hemos terminado objeto ilícito y por lo tanto la próxima semana ya vamos a empezar con la causa. Para la causa yo les rogaría que traigan leído ya el texto de Hernán Corral, ya para que avancemos un poquito más rápido. Si entendieron lo de hoy, la verdad es que se van a ir por un tubo y pueden entender cualquier cosa en derecho civil. La causa les va a salir así, ¿ya? Porque está más muy vinculada con el objeto. Entonces, si entendieron lo de hoy sin problema, y al menos, por lo menos los que pudimos conversar acá, me dio la impresión de que eran bien acertados en su respuesta, entonces no deberían tener problemas para revisar el tema de la causa. ¿Comentarios o dudas que tengan? ¿No? No, profe. Ya, entonces, por favor, revisen la guía. De verdad hay un material súper interesante ahí para que ustedes puedan ejercitarse. Hay muchos casos de objeto, ¿ya? Es verdad que les subí objeto y causa, pero hay muchos casos de objeto. Y les va a servir mucho para ver si realmente están asimilando la materia, los casos que aparecen ahí, sobre todo lo que se refiere al 1464, ¿ya? Así que, por favor, háganlo. Y cualquier duda que tengan de la guía, por supuesto, la podemos revisar acá en clase, ¿ya? Eso sería la parte teórica del día de hoy. Ahí estamos. Muchas gracias, profesora. Espero que hayan entendido todo, que les vaya súper bien y hagan la guía, por favor, ¿ya? Porque les va a servir muchísimo. Gracias, profe. Que esté bien. Que les vaya bien.